¿Cómo están? Bienvenidos a este programa especial por las elecciones, cuando la gente ya está acudiendo a los centros de votación. Estamos aquí con 12, voy a ponerlo así en términos superlativos, dos eminencias de análisis electoral. Pepe Out. Que ya votamos ya. Pepe Out, que, bueno, eres un analista histórico y además... o sea, igualmente histórico que tú. Bueno, pero partimos más o menos parecidos. Y Tomás Duval, profesor además de la Universidad Central. Autónoma, autónoma. También analista. Sí, no, analista de mucha época y cientista político. Pero, oye, ¿se puede decir algo cuando todavía no se conoce el resultado en la urna? ¿Qué se puede decir por cómo la gente ha ido, cómo es el ambiente? ¿Qué se puede señalar de una situación hasta que no estén contados los votos? Bueno, hay libertad. Por supuesto. La ley incluyó la veda corre para las empresas de encuesta, no para los analistas. Pero es igual de mal gusto decir horas antes de cerrar qué es lo que va a ocurrir en 3 horas. Lo que se puede decir con claridad es que este va a ser brevísimo. Primero porque es una sola votación, hay 2 alternativas, es decir, se va a demorar muy poco la gente en ejercer su derecho a voto. Y luego el recuento va a ser rapidísimo. También muy rápido, sí. Y por lo tanto, yo pronostico que a las 7 de la tarde, si la distancia es la que presagia las encuestas y los analistas, ya vamos a saber y se va a poder decir muy temprano. Yo creo que el reconocimiento del resultado por parte de los 2 candidatos no va a pasar de las 8 de la noche. Ahora, Tomás, convengamos una cosa que creo que la tenemos todas clara. Esta puede ser la elección más fuera del marco clásico que se ha producido. 2 personas que representan teóricamente extremos distintos, que, han estado en actividades de gobierno, como parlamentario, como ministra, pero ¿qué tanto sientes tú el hecho de que sean 2 personas que representan los extremos políticos, qué tanto eso impulsa a la gente o a votar, o a no votar, o a abstenerse, o, estar entusiasta con todo esto? Es que yo creo que el voto obligatorio nos lleva a todos a participar. Esta va a ser la elección con más, el que gane. Hoy día, en unas horas más, ¿no? Va a ser el candidato que más votos haya sacado en la historia de Chile. No va a haber otro con esa cantidad, ¿no? Y el que pierda va a ser el segundo más votado en la historia de Chile. Probablemente, efectivamente. Claro. Porque efectivamente eso es lo que va a ocurrir. Entonces, claro, uno dice, ¿cuál es el escenario en el que están? Nos enfrentamos a 2 extremos políticos, uno podría decir, somos parte de la polarización. De cierta manera las candidaturas reflejan eso, ¿no? Tanto José Antonio Kast como Janet Jara reflejan esa polarización en el sistema. Y eso es así. Ahora, ¿cuál ha sido la moderación de las candidaturas hasta ahora? Me parece que ha sido poca, ¿no? Cada uno ha mantenido más bien sus espacios, sus nichos, y sobre eso se han desarrollado. Yo lo que he visto en esta segunda vuelta es que casi no ha habido un cambio de agenda. Han seguido las candidaturas más bien con la misma agenda de la primera vuelta. Cuestión que uno mira hacia atrás campañas de segunda vuelta, veía aperturas, incorporaciones de otros aspectos, y eso no lo he visto mayormente en esta segunda vuelta. Es algo que me llama la atención. Tú dices que... Han seguido con la misma agenda. Se ha hablado de que aparentemente desde la primera vuelta, tanto José Tomás como José Antonio, como Janet, han empezado a dar señales, pistas de, no ser tan, si tú quieres, cerrados en una materia política. Pero claro, porque... Eso se ha notado, ¿verdad? O sea, es evidente desde la primera vuelta. Si tú comparas
la polarización programática del 2021, lo que proponía Boric y lo que proponía Kast, eran dos países distintos, Sí. eran dos prioridades distintas. Y hoy día, si tú miras los programas, las prioridades son las mismas. Seguridad, control migratorio, recuperación del crecimiento económico. Todos hablan básicamente de lo mismo. Por supuesto, tienen perspectivas distintas y soluciones distintas, pero la polarización programática se ha acortado. Y eso gracias, creo yo, a que ahora vota el país entero y no el país politizado e ideologizado. Ya no bastan los votos de tu tribu para ganar la elección. Si no sintonizas tus prioridades con las prioridades de la gente, no tienes ninguna opción de ganar una elección uninominal, ni de alcalde. Ya lo mostró la campaña de alcaldes. Todos hablaban de lo mismo. Gobernadores también, ¿no? Nadie proponía. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? La paradoja es que efectivamente en lo formal tenemos a los dos extremos, republicano y comunista. Aunque el republicano tuvo, comillas, la suerte de que le surgió alguien a su derecha, ¿ah? Y eso visualmente lo recentró, pero tiene el mismo discurso del 2021. Sin embargo, los dos, tanto la candidata comunista como el candidato republicano, le están hablando al público total y no solo a su tribu. Incluso Kast, digamos que dejó en el closet todas aquellas cosas que lo distinguían en lo valórico. ¿Te acuerdas tú? En la elección pasada proponía 2017, revertir el aborto en tres Sí, causales, exactamente. proponía eliminar el Ministerio de la Mujer, en fin, todas esas cosas donde era minoría las dejó en el closet. Y por lo tanto, la polarización es afectiva, ¿ah? Y se agreden personalmente, Déjame pero hacerte no es una programática. pregunta sobre eso. ¿Qué tanto sienten ustedes, que conocen al votante a través de montones de encuestas que ustedes mismos hacen o los conocen, qué tanto esa persona capta, detecta de que lo que está diciendo el candidato o la candidata ahora lo está haciendo porque quiere ganar y no porque esté convencida de lo que está haciendo? Que efectivamente estén cambiando las ideas y que se pongan un poquitito menos extremos, la gente puede interpretarlo como, bueno, un cambio de manera de ver, o esto es táctico para pedir mi voto. Bueno, esa es la gran diferencia. Cuando todos hablan de lo mismo, la credibilidad hace la diferencia. Iracy Hasler... Cuando la agenda pública es la misma. Obvio. Iracy Hasler ganó con un discurso muy radical, obtuvo 45.000 votos en Santiago y le ganó por 3 puntos a Felipe Alessandri. Sacó 63.000 votos el 2024 y perdió por 22 puntos con Desbordes. Moraleja, tocarle la trompeta a los tuyos, a los que están de acuerdo contigo, los de que comparten ideología, que comparten posición en el eje izquierda-centro-derecha, ya no sirven para ganar una elección ni de alcalde, ni de gobernador, ni de presidente de la República. Ninguna elección. ¿Ah? Ninguna elección. Es que en diputado, cuando elegís 8, tú podés ganar con un discurso radical porque representas una franjita Un nicho, pequeña. claro. ¿Ah? Pero si quieres ganar las elecciones, Necesitáis muchas votos. necesitas mucha votación. Y si no sintonizas con las preocupaciones de la gente, y como todos tratan de sintonizar, el tema, la diferencia la hace la credibilidad. Y claro, cuando tú has tenido un discurso muy recientemente tan distinto del que estás proponiendo, bueno, la gente empieza a dudar. Sí. Ese es el efecto mayor. El problema que Claro. tiene cualquier candidato, digamos, en una segunda vuelta. ¿Cuánta credibilidad puede perder? Que lo hace legítimo. Y esa es la dificultad de la segunda vuelta. Y de acuerdo a lo que ustedes conocen por las distintas elecciones que ya se han producido, ¿cómo razona el votante de segunda vuelta? Si es que, por ejemplo, tiene que tomar una decisión respecto de alguien que no votó Sí, po. por esa persona en primera vuelta. Piensa que ahí, claro. piensa que ahí- O sea, no es su candidato. favorito, no es su No, candidato. no. No fue su primera opción. Exacto. ¿Cómo Oye, funciona en esa Mira, hay lógica? 6,4 millones de personas que votaron por candidatos que no están en la papeleta de segunda vuelta. Y que hoy día están votando. 6,4 millones. Parte de ello no se va a lograr identificar ni con uno ni con el otro. Y por lo tanto es previsible que a los 503.000 votos nulos y blancos de la primera vuelta se agregue 1 millón por lo menos de votos nulos adicionales.
Ya. Yo calculo que va a haber 1,500,000, 1,600,000 votos nulos y blancos. Es decir, eso es más o menos el 12%. Que no se van a sentir identificados ni con Kast ni con Jara. Ahora, eso significa que veamos la parte llena del vaso, que el 82% Va a votar. de quienes votaron por otro va a optar entre uno y otro. Y fíjate que ahí hay una cosa muy importante. La gente vota mucho más para evitar que gane el que no quieren que para que gane el que quieren porque no lo quieren mucho. Pues no fue su preferencia. Porque no fue su preferencia original. Obvio. ¿Sabes lo que pasa? Es que eso es lo que estás diciendo para remarcarlo. Sí. Es muy importante. El voto para evitar que otro gane. Exactamente. No es el que tú quieres, Exactamente. pero es mucho más poderoso el que no quieres. Exactamente, esa es la pulsión más fuerte. Ahora, los candidatos, O el que es más creíble. cuando ganan, se han equivocado en la lectura de eso. El Sí. post. Sí, piensa lógico. tú que Michelle Bachelet, que ganó lejos la segunda vuelta, claro que ganó casi por walkover después Sí, claro. de las Muy anecdóticas, ¿te acuerdas de ese El guión de desastre. Woody Allen Sí, que terminó con batalla de candidata? Pero fíjate que votó 1,000,000 de personas menos que en la primera vuelta, en la segunda vuelta donde ganó Bachelet. Creyó que el país había virado a la izquierda, y eso dijo toda la izquierda. El país viró a la izquierda y nos fuimos con las reformas y rebotaron en la clase media. Después, Piñera sacó un escuálido 36,5 en primera vuelta. Y después le ganó a Alejandro Guillé, que convendrás conmigo, no tenía tanta credibilidad como candidato, como futuro presidente. Y ganó entonces amplio. Y dijo, el país viró a la derecha. Y terminamos con un estallido social. Claro. Después, Gabriel Boric y los suyos se olvidaron que habían sacado solo 25,8% de votos para su programa y su liderazgo. Y había salido segundo. Y había salido segundo. Pero como que ganó por 56 contra 44 en segunda vuelta, dijo, ahora sí que sí, el país viró a la izquierda. Y duró 6 meses el gobierno. Y terminó el 4 de septiembre el gobierno tal cual sus adversarios lo temían y sus partidarios lo imaginaban. No le vaya a pasar a este que viene lo mismo. ¿Ah? Yo espero que tenga un suero, un antídoto contra la creencia de que el triunfo en segunda vuelta es para que haga su programa. Es que eso, si la distancia es muy grande, lo que vamos a ver en la noche, eso puede ser un incentivo más para esa visión, que sería un error, ¿eh? No estoy de acuerdo contigo. Es una equivocación. Si esa Ahora ahí está el distancia es muy Congreso grande. para demostrarle No, que es una equivocación, porque hay equilibrio. No, ahí está, cualquiera sea el resultado, el Congreso Lógico. tiene una configuración de que no tienen la mayoría necesaria ni uno y otro para establecer sus Pero programas fíjate y sus que leyes. yo conversando con gente que me dice, Fernando, que esté el Partido Comunista contra republicanos disputando, ¿significa que nosotros dejamos de, ya los chilenos buscan lo que están buscando en muchas otras partes, al gallo que le da la receta para expulsar a todos los extranjeros o tener derecho a portar armas o que todo sea público, en fin? ¿Eso significa que ya las democracias cristianas, los socialismos humanitarios, en fin, la renovación nacional se acabó? Yo creo que son ciclos. ¿Sí? ¿Ah? No creo que sea inexorable. ¿Ah? Porque cuando gobiernen, cualquiera va a tener los mismos problemas que todos. ¿Ah? Y van a tener que construir mayorías, van a tener que considerar las restricciones financieras, van a tener que considerar que la opinión pública es veleidosa y si te demoras mucho en entregar satisfactores, te van a cobrar la cuenta. Hoy día ya no hay lunas de miel. ¿Ah? Y por lo tanto, yo creo que es sano que todos tengan la opción de gobernar, primero, porque se acaban los mitos. Sí. ¿Ah? O sea, el Frente Amplio, si vuelve a competir, ya no va a poder decir lo que dijo el 2021, que iba a refundar el país. ¿Ah? Porque se probó que los países no se refundan haciendo un papel Por ni pura nada. voluntad. Exacto, que no era una cuestión de falta de voluntad, que no se resolvieran los problemas. Bueno, y aquí probablemente le ocurra lo mismo. ¿Ah? Y te aseguro que el concepto de derechita cobarde va a desaparecer muy prontamente del léxico. ¿Ah?
Porque van a tener que construir mayoría. Pues. La realidad, claro, la realidad. La realidad siempre es más fuerte que los deseos. Pero es cierto que el centro político, como lo conocimos, desapareció, ¿no? Hay otros factores que hoy día uno está mirando del centro político muy distintos, ¿no? Y los partidos tradicionales de centro han venido en declive permanente, ¿no? Yo creo que la novedad de esta elección es que tenemos un nuevo sistema de partidos políticos en adelante. Son nuevas fuerzas políticas, y tanto en la derecha como en la izquierda. Y le agrego además una cosa distinta, que generacionalmente me parece que hay un cambio muy relevante en lo que viene. Es decir, no solamente un cambio en el sistema de partidos, en su estructura, pero efectivamente hay un cambio generacional de aquí en adelante muy relevante. Porque si el cambio hace 8 años atrás era la entrada de la juventud. Sí, exactamente. Yo creo que ahora eso también ocurrió desde las derechas respecto de sus propios partidos. Entonces también hay un cambio generacional que va a tener efecto en el sistema de partidos. Miremos la composición del Senado, de la Cámara, las edades ya son distintas. Sí, va a haber un cambio de protagonistas y hay un también. cambio de protagonistas. ¿Y qué tanto de eso es atribuible a el gobierno que actualmente nos gobierna? Un gobierno que partió muy joven, tú dijiste, quería cambiar un montón de cosas, que criticó la concertación, en fin. ¿Qué tanto de responsabilidad va a llevarse este gobierno en caso de que gane, por ejemplo, Kast? Bueno, no es solo el gobierno, es el sistema político, es la nueva generación que ingresó a la política y que llevó las cosas a un extremo tal que generó su contrapartida. Si en el fondo el fenómeno que estamos viendo, a mi juicio, es de un contraestallido. El estallido llevó a la sociedad chilena a que dominara de manera incontrarrestable la demanda de cambios estructurales. Y bueno, hubo vértigo, llegó a tal extremo que produjo un vértigo. Y una buena, yo diría la mayoría silenciosa del país, sintió ese vértigo, sintió que cosas que daba for granted, como dicen los gringos, por garantizado, por seguro, no estaban tan seguros. La violencia, el prestigio y estabilidad de las instituciones básicas, porque piensa tú que se quemaron no sé cuántas iglesias, el crecimiento económico y empleo. Algunos llegaron a hablar de que era la hora de decrecer en Chile, y eso produjo exactamente la reacción inversa. Es obvio que el hecho de que hayamos avanzado en un sentido radical de izquierda provoca que avancemos en el sentido contrario. De alguna manera, en ese sentido, eso es notable si uno lo mira en retrospectiva, porque hemos pasado por distintas materias, desde gobiernos de derecha, izquierda, de derecha, estallido social, este intento de refunción, y las instituciones de nuestra democracia, con todo, funcionan. Funcionan. Eso es notable. Hemos resistido, digamos, cambios brutales o intentos de cambio, y el sistema los ha resuelto. Claro, con conflictos, no hemos pasado, no ha sido poco, pero efectivamente lo hemos resuelto. Y eso me parece notable y que pocas veces uno trata de rescatar, ¿no? Ahora, hay otro factor que lo estamos viendo también en otras partes del mundo, hace ya ratito, que tiene que ver con, lo voy a plantear de esta forma, la disolución de la variable ideológica. Durante cuánto tiempo tú tenías una pelea que en las elecciones se daba entre el mundo capitalista contra el mundo comunista. Aparecía un socialista que rápidamente se fragmentaba en varias partes para tener así, y aparecía una democracia cristiana que representaba el pensamiento cristiano, pero era todo ideológico, todo de alguna manera era sobre tus creencias. Y de pronto en el mundo, no solamente acá, aparece gente que básicamente lo que dice es, a ver, hay que tener poder, hay que tener fuerza, mucho más que la idea ideológica de cada cual, si eres de derecha o eres de izquierda. Lo que importa es cierta herramienta de poder. ¿Qué tanto eso? Bueno, en Chile... En Chile está. Fíjate que esta elección fue la elección presidencial con menos presencia de Pinochet y la dictadura desde el 89 hasta ahora. Eso es verdad. Tú sabes, yo estudio las elecciones y comuna a comuna, incluso mesa a mesa y todo, y hasta 2021 siempre encontraba alguna referencia
al sí y al no. Y yo te digo que en esta voy a encontrar más referencia al resultado del apruebo o rechazo que al del sí y el no. Pero estoy seguro que el apruebo o rechazo va a durar muchísimo menos que lo que duró el sí y el no. El sí y el no explicó 25 años de elecciones. Este va a explicar esta elección próxima, pero te aseguro que la durabilidad de los ejes es mucho menor, porque uno, la sociedad está mucho más fragmentada. Dos, hay múltiples ejes que determinan el voto. Ya uno hasta mira con cierta melancolía la época en que era el capital versus el trabajo, y era simple, burgueses versus proletarios. Claro. Hoy día, francamente, el género, las identidades, los pueblos originarios, el animalismo, el ambiente versus desarrollo, o sea, son múltiples los ejes. Piensa tú la sorpresa del otro día, del debate del otro día, con Janet Jara apoyando resueltamente la instalación de esa planta de energía de hidrógeno verde sí, a 5 kilómetros del observatorio, y a Kast diciendo que había que proteger la... O sea... teóricamente debería ser al revés. Obvio, lógico, claro. ¿Te fijas? Eso muestra lo que tú dices. Claro. Es una gráfica... Exacto. De lo que la variable ideológica, que era muy potente, muy fuerte en todas las elecciones, ha cedido paso a, bueno, demuéstrame que tú puedes muñequear y hacer las cosas que corresponden. No es la variable que explica el resultado de la elección. Ahora, las candidaturas sí tienen, uno empieza a buscarlas y las tiene en esas visiones, pero no es lo que explica. No las ponen por delante. Claro. Y yo estoy de acuerdo con Pepe que, claro, hoy día el clivaje, como decimos, está más bien dado en ese plebiscito. Pero más que el plebiscito, yo creo que hay cuestiones y tensiones sociales no resueltas. Y eso me parece que es lo que puede afectar esta duración o no de ese clivaje. ¿De qué manera se aborda? Porque el estallido social, si bien tuvo un componente de violencia, de seguridad, etcétera, que es imposible no reconocerlo, pero también hay unas tensiones sociales. Y esas tensiones sociales me parece que de cierta manera tampoco están muy resueltas en el sistema. Oye, recordemos la reforma de pensiones, duramos 10, 15 años en sacarla, ¿no? La otra variable que siempre hay que tomar en cuenta en elecciones nacionales es la influencia internacional. ¿Qué tanto? Porque nosotros no somos un país que está aislado de todo el resto del mundo. De hecho, lo parecemos. De hecho, tenemos comercio con un montón de ellos y necesitamos un montón de cosas. Pero el mundo está mucho más claro, a mi modo de ver, en esta lógica de que los liderazgos son ejercicios de poder, mucho más que cualquier cosa ideológica que se pensaba antes. Antes, conversar con quien era el jerarca de Rusia era una ridiculez. Hoy día somos casi amiguis. Claro, lo que pasa es que el jerarca de Rusia ya no tiene ideología. No, pues exactamente. O sea, si los únicos que creen que Rusia sigue siendo comunista son los comunistas chilenos, en ninguna parte del mundo. Porque eso se parece más al zarismo. Exacto. Es un zarismo capitalismo, lo llamaría yo, y medio salvaje el capitalismo ruso, que más que salvaje, el socialismo, más que salvaje, hay una oligarquía, en fin, y por eso además, creo yo, por eso pueden llegar a acuerdos. Obvio, esta historia de que esto era entre el comunismo y el fascismo, porque uno era comunista y el otro era, duró semanas, no duró nada. Porque no conecta con la realidad. No conecta con la realidad. Primero porque el comunismo ya murió en el mundo. Ya no es una amenaza para nadie. Nadie le teme. El fantasma del comunismo no recorre Europa ni ninguna parte, digamos. O sea, el comunismo, piensa tú, ¿dónde persiste en lo formal el comunismo? En Rusia, que ya lo caracterizamos. En China, que perdóname, pero China es capitalismo, po. Es capitalismo de Estado. Es capitalismo de Estado. En lo otro, es dictadura, por supuesto, pero es capitalismo de Estado. Démosle. Eso no se llama eso
Marx no lo reconocería como la sociedad sin clase. No es Mao, no es Mao. Tampoco es Mao. No es Mao. ¿Ah? No es Mao. ¿Y qué pasa si nos acercamos a nuestro continente? Y en Latinoamérica, perdóname. Eso me refiero. O sea, son dictaduras patrimoniales. Sí, claro. No es socialismo lo de Nicaragua. Es una dictadura patrimonial, familiar a esta altura. Y Venezuela, ¿para qué decir? O sea, y lo que queda de Cuba... Los vestigios de Cuba, o sea, pero todavía están... Cuba hoy día es hambre. Po. ¿Y cómo se caracteriza, por ejemplo, a alguien que ha sido citado y admirado como Bukele, por ejemplo? Que tiene poder, que tiene la lógica del poder, Bukele es un pero ejemplo. no es ideológico. Bukele es un ejemplo. Tú sabes que Bukele... Viene de la izquierda. Bukele viene de la izquierda. Sí, viene de la izquierda, sí. Y de izquierda radical. Exactamente. En El Salvador, porque hubo guerrilla, digamos, y era del partido de la guerrilla. Sí. Y resulta que hoy día se convierte y es admirado más bien por la derecha y Sí. repudiado por la izquierda. Mundial, digo. En realidad en su país tiene bastante popularidad. Y aquí en este país también. Tú sabes que cuando se hacen las encuestas de valoración de los presidentes del mundo, Es el uno de los primero más es Bukele. valorados, claro. Pero por lejos. Y transversal además. Transversal. Es No, se decir, presenta o sea, en si Chile, fuera- probablemente la gane. si fuera- sin- claro. No tendríamos Fíjate que segunda vuelta. Yo fui a Buenos Aires hace un tiempo y vi a un candidato haciendo propaganda como Bukele. O sea, explícitamente. Cárceles nuevas, todas No, estoy diciendo, con la imagen de con la Bukele. imagen de Bukele. Con la imagen ya. de Bukele. O sea, yo soy el Bukele. Ya. Ahora, por supuesto, esa no funciona porque las realidades son muy distintas, pero la idea de enfrentar pragmáticamente, sin prejuicios, el problema de inseguridad es algo que yo creo es muy popular en todos los países de América Latina y del mundo hoy día. ¿Y qué pasó con los Lo países? mismo con la migración. Lo mismo con la migración. La ¿Qué migración, pasó, el qué pasó mismo con efecto. los países, por ejemplo, que te daban a ti la sensación de tener un cimiento Sí, de casi desde el Renacimiento? Claro. Las Inglaterras, las Francias, Suecia. Suecia, claro, el mundo nórdico. Bueno. ¿Qué pasó con eso? Bueno, Suecia, tú sabes, yo fui embajador en Suecia Sí, pues. y la diferencia de calidad de vida, de seguridad en la calle, es brutal, pero hoy día está en peligro. Incluso en Estocolmo, hoy día el problema es la inseguridad. O sea, países que se caracterizaban por seguridad, un extraordinariamente alto nivel de integración social, han entrado en dificultades, primero por una migración masiva, que además es religiosamente, o sea, tiene religión distinta, valores distintos. Mira, déjame contarte una anécdota que es brutal. A ver. Yo fui testigo en Suecia del momento en que se produce el quiebre respecto a la migración. La migración era muy bien recibida. Hasta que un día hay un asesinato. Y el asesinato es terrible, porque es un adolescente que en el liceo se enamora de un chico sueco, pero el papá la tenía destinada a uno de la comunidad bastante rico y tenía que casarse con él. Ella huye de la casa y se va con el chico sueco. Allá a los 15 años se van de la casa y empiezan a vivir juntos a los 16, 17 y vuelve a un cumpleaños de la mamá y el padre, presionado por lo suyo, ¿cómo vas a permitir que esto? Un escopetazo Al hijo. a la hija. A la hija, perdón. Y muere. Y ahí se produjo la pregunta de los suecos. ¿Podemos y debemos exigirle una mínima asunción de los valores y principios de nuestra república, como son la libertad y la igualdad de la mujer respecto del hombre, que las personas tienen autonomía para definir con quién se casan, en fin? Y ahí se produjo el quiebre civilizatorio, porque es una pregunta evidente que aquí no se plantea con el mismo drama porque la gente que viene en general A nuestros tiene países, la misma no, cultura. claro. Pero igual está Hablan el el problema. mismo idioma, hablan el mismo pero idioma, de igual, parte. yo lo vi en Estación Central y en las comunas que me tocó representar, la tensión cultural es fuerte. No es solo la presión sobre los servicios sociales, que eso es muy fuerte, porque Ya. nosotros sufrimos de 800.000 en el INE del 2017 a 1.600.000 extranjeros
el 2024, en 7 años. Déjame hacerte una pregunta de la siguiente forma. ¿Qué tanto la inmigración es una extraordinaria excusa para atacar el adversario dentro del país? Ustedes los dejaron entrar, o todas las cosas malas que pasan es la excusa extraordinaria para no hacerse responsable uno de aquello. ¿Qué tanto hoy día el extranjero no es solamente alguien que viene y que masivamente, sino que además es, la excusa que todos podemos usar para todo lo malo que pasa? Es que en el caso nuestro, más que esa excusa, yo creo que el problema nuestro ha sido que el crimen organizado se confundió también con esa migración. Porque es distinto a lo que está diciendo Pepe de Suecia, ¿no? Que hay una cuestión cultural, de fondo y una ruptura. Lo que pasa es que aquí tuvimos una migración, efectivamente, y pasó, voy a decir, decolado dentro de la propia migración, el crimen organizado. Y fundamentalmente el crimen organizado con bandas extranjeras. Sí. Entonces, ese es el problema que es la mirada que hoy día nos está complicando. Yo diría que una cosa es el migrante, para ser claro, aquel que viene huyendo de ese Estado venezolano dictatorial, etcétera, pero además aquí entró una cuestión distinta. Y eso ha tenido efecto. Recuérdense la muerte de este ex militar venezolano en Chile, que hoy día estamos acusando al Estado venezolano de haber intervenido en aquello. Exacto. Entonces, ese fenómeno es el que ha complejizado todavía mucho más esta mirada y la lleva a lo que dices tú, básicamente, ¿no? O sea, el migrante está prácticamente asociado a esta cuestión del crimen organizado. Entonces, de ahí es que quien los invitó es como quien invitó al crimen organizado a venir a Chile, digamos, ¿no? Que no es lo correcto, pero efectivamente... Y la respuesta correcta sería Fuente Ovejuna, porque estuvieron todos. Todos, claro. O sea, claro. La migración era una necesidad para Chile, primero. Porque si tú miras los datos del INE, Chile no habría seguido creciendo. Pero nosotros hemos tenido Chile estaría con menos población de lo que tenía hace 10 años atrás si no fuera por los inmigrantes, que además tienen más hijos, tienen una tasa de natalidad más alta aquí en Chile que la que tienen los chilenos. Nosotros tenemos un problema de natalidad que, entre paréntesis, ha estado perfectamente ausente del debate, sí, pero es un problema mayor. Muchos temas han estado ausentes del debate, ¿no? Pero ese es muy severo. Es que ese tema, el tema de la natalidad, donde nosotros en algún momento dado, Juventud, Divino Tesoro, sí, y todas las cosas que decíamos, y de pronto tú te das cuenta que la gente deja de tener hijos y nos empezamos a acercar a aquellos países que uno miraba así como extraño. Uruguay, oye, Uruguay era, pero ¿te acuerdas tú? Sí, un país de viejo. País de viejo, el país que no quería tener hijos. Y nosotros hoy día yo creo que estamos encima, o sea, estamos por encima de Uruguay. Oye, estamos por encima de Suecia, sí, claro, que era un país de viejo. La tasa de natalidad de Chile es más baja que la de Suecia. Y que la de Francia y que la de España. ¿Cuáles son las razones que, según ustedes, pueden explicar una situación como esa que es totalmente disímil 40, 50 años atrás? Tiene múltiples razones. Múltiples, mira. La principal es que pasamos de una situación en que las generaciones de mujeres no participaban, sino minoritariamente, de la educación y del mercado, y del trabajo. Ingresaron. Si tú miras las mujeres menores de 40, que son las mujeres que pueden tener hijos, la participación en el mercado es altísima. Es altísima. Y las que no están en el mercado formal están en el mercado informal. Y tener un hijo en Chile no es lo mismo que tener un hijo en Suecia o en Francia, donde las asignaciones familiares son significativas. Tú sabes que Suecia también premian al tercer hijo de manera significativa, porque se dieron cuenta que la mayoría tenía 2 y pasar al tercero era una cuestión muy difícil. La educación es gratuita en todas partes, el cuidado de los niños desde muy temprano. Yo viví en Francia, me tocó trabajar en eso, lo sé. Las madres iban a las 6 de la mañana a dejar sus hijos para irse al trabajo. Y hoy día es un problema. Nosotros todavía estamos discutiendo la sala cuna universal, po. Sí. Todavía está en el Congreso, dando vueltas. Claro, agrégale a eso
esta teoría del fin del mundo, de que las cosas vienen muy difíciles y la gente no quiere, agrégale a eso el avance del sucedáneo, el animalismo, Sí, claro. las mascotas. O sea, las parejas jóvenes hoy día que tratan a sus mascotas como si fueran sus hijos, son una realidad, son legión. Son una realidad. Son legión. Basta ver la cantidad de negocios y el auge de la veterinaria. Yo no habría dejado la licenciatura. Hubiéramos cambiado ahora de profesión. Claro. De pronto alguien puede estar pensando, oye, pero todas estas cosas que nos están diciendo, ¿apuntan a algo? ¿Apuntan de alguna manera a un cambio cualitativo, no solamente en el sistema de organización nacional que tenemos, que se llama democracia, sino que también en lo que los seres humanos, la manera de vivir, claro. estamos dispuestos a hacer para vivir? Claro. Yo creo que sí, yo creo que estamos en el siglo XXI y estamos en transformaciones del siglo, ¿no? Y esas transformaciones tienen que ver con esta inclusión social, yo la llamo así, y diversidad de roles que asumen las distintas personas dentro de la sociedad, sea cualquiera el sexo, binario o no binario, etcétera. Y van tomando posiciones distintas y acercándonos a una sociedad mucho más diversa y plural. Ahora, esa expresión, claro, como Pepe decía, la natalidad, tampoco hay incentivos, tampoco hay ayudas, tampoco hay fomento, y por lo tanto se producen otros elementos, ya sean los animales, los viajes, o quién lo puede hacer o quién no, digamos. Pero es una cuestión que nadie todavía no la hemos abordado con seriedad, y yo creo que va pasando el tiempo y va a ser una complicación mucho más fuerte para nosotros. Pero efectivamente yo creo que estamos en un mundo que está evolucionando y cambiando más allá de lo que uno se está dando cuenta, no solamente por esta cuestión de la inteligencia artificial y las redes, pero eso también influye. Estamos en un proceso de cambio y eso es lo que... y yo agrego un tema, un temita, como dice, que las generaciones hace ya rato son generaciones de la satisfacción instantánea. Es decir, desapareció el vínculo entre el trayecto y el esfuerzo previo y la satisfacción. La recompensa. Antes, yo no sé tú, pero yo, como dice la canción, recuerdo que tuve que hacer méritos durante un año para recibir mi primera bicicleta. Y cuando la abro, saco el paquete de Navidad, era una bicicleta repintada de mi primo. Tuve una pequeña frustración allí. Hoy día, la bicicleta la tiene el chico antes siquiera de demandarla. Claro. La distancia que hay entre la demanda y la satisfacción de la demanda es cero. Yo creo que esa cuestión la tradujo en política el Frente Amplio. Por supuesto se enfrentó con que las cosas no funcionan así. Pero nosotros, que somos una generación que creció en una relación con los padres completamente distinta de hoy, fuimos, diría yo, generadores de una cultura donde desapareció la relación entre el esfuerzo y la satisfacción y el logro. Y eso se traduce en política, que la gente no espera ni días para dejar de querer a un gobierno, cree que las cosas se tienen que resolver instantáneamente. ¿A ver cuánto duró la luna de miel de Boris, que ganó en segunda vuelta con 56%? ¿Cuántas semanas se demoró en la CADEM en tener más rechazo que aprobación? 2 semanas. Mira tú. Antes duraba... Bueno, pero es que ahí hay un punto extraordinario que tiene que ver con cómo se compadece o cómo se conecta tu ánimo de que de repente votas por alguien, vas y das, qué sé yo, todo su apoyo a alguien y después lo lamentas y qué sé yo, cómo esa situación genera de alguna manera un piso de estabilidad política. Que no importa quién gobierne, la única cosa que inevitablemente todos tienen que prometer es que haya una suerte de estabilidad para determinadas cosas, sea de izquierda, sea de derecha, tiene que haber
porque el ser humano no puede estar viviendo, ni los chilenos no podemos estar viviendo sobre la base de vaivenes como si fueran sismógrafos de terremoto todo el tiempo. Sí, es cierto eso, pero fíjate que en el fondo este vaivén, el no cumplimiento, es porque efectivamente volvemos al tema que estábamos hablando, ¿no? Estamos más despolitizados, no estamos en cuestiones ideológicas y por lo tanto el resultado de las cosas que haga un gobierno en un tiempo adecuado, porque no todas las personas lo escogieron, es la mitad, produce efectivamente la frustración rápida, ¿no? Y esa frustración supone alejamiento. Y me quedo fuera de esto y soy crítico respecto al gobierno. Y probablemente a los 3 meses de haber votado quizás por quien gane hoy día en la noche, si lo hace mal, no va a reconocer que votó por él, digamos, ¿no? Porque se alejó de esto, porque no le cumplió en esas expectativas. Es mucho más, mucho más rápido. Sin embargo, yo apostaría a que el 25,8% que votó por Boric en la primera vuelta de 2021 está casi todo votando por Jara el 2025. Y que el 27,9% que votó por Kast en la primera vuelta del 2021 está votando por Kast en segunda vuelta. Lo que pasa es que la mitad de los chilenos, la mitad, en este caso fue 48% de los que votaron en la primera vuelta, no estaban ni con Jara ni con... Claro, estaban con otros candidatos. No fue su primera opción. Estaban con otros. Y por lo tanto, no es propiamente una frustración de las expectativas, porque ¿qué pasó con Boris? Se sumaron... Es una apuesta. Claro, apostaron por alguien. Sumó, fíjate que los votos de Boric de segunda vuelta, solo el 40% de esos votos lo habían preferido en primera. El 60% de los votos era nuevo para él. Y ese votante que no le creyó para votar por él en primera, le dio una oportunidad. Y bueno, dar una oportunidad no es lo mismo que apoyarte, que identificarme contigo, que creerte. Es darte una oportunidad. Ya, pero es que ahí nos acercamos a una de esas preguntas que son las que remecen. Ok, pero si es que la cosa es así, tú te das cuenta de eso ¿cuál es la viabilidad de mantener el sistema entonces? ¿Cuál es el peligro que hay de que la gente esté dispuesta a aceptar cambios de fondo, pero atribuidos al sistema? Porque, oye, si es que vamos ahí siempre, este que no cumple, este que no cumple, esto que dice lo mismo, este que dice lo mismo, entonces la democracia es la que está fallando, no tiene que ver con los candidatos. Bueno, esto funciona en la medida que los presidentes en ejercicio, independientemente de cómo ganan en la segunda vuelta y de por cuánto le ganan a su adversario, tengan la conciencia y trabajen pensando en que tienen que construir mayoría y mantener mayoría y trabajar para las mayorías y no para sus barras bravas. Los alpistes a las barras bravas, como fue los indultos, por ejemplo, fue fatal para Boric. Que era un alpiste para su barra brava porque lo había comprometido con ellos, pero la sociedad ya condenaba eso. Porque así como la primera línea fue endiosada por Kramer en el Festival de Viña, por el Congreso en el Salón de Honor, en fin, envejeció súper mal, pues. Claro. Y el gobierno tiene que estar enfocado en mantener esa construcción de mayoría, gobernar para la mayoría y no solo para los tuyos. Ese es el punto. Muchas gracias, Tomás Duval. Muchas gracias, Pepe Out. Hacemos una pequeña pausa y seguimos conversando con Ian McKinnon y cómo la empresa percibe esta elección tremendamente trascendental.